Listo, comenzamos con este segundo espacio abierto ya de esta cuarta y última semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Tenemos por aquí su grupo M2C2 G50, perdón, guión 116. Mi nombre es Keira Navarro y les he estado acompañando, o bueno, nos hemos estado acompañando a lo largo de estas 4 semanas que ya casi finalizan con lo que respecta a este módulo. Empezamos desde el pasado lunes 29 de mayo y vamos a finalizar este domingo que ya viene, que es 4. Entonces, es importante que vayamos ya finalizando nuestras actividades, checando si tenemos algún pendiente. ¿Para qué? Para que ya cuando llegue el día lunes, lo único que quede por recibir, dependiendo del día en que hayan enviado su actividad, sea su calificación del foro, chequen su retroalimentación, se fijen en su portafolio y entonces listo, podamos cerrar con lo que es este módulo y ustedes puedan dar continuidad al que sigue. La secuencia del trabajo para este día es la bienvenida, el objetivo, la revisión de actividades y también lo que respecta al plagio que puede suceder y las dudas y comentarios que ustedes tengan. Por supuesto, esto no va a ser posible si no cumplimos nuestro objetivo, el cual, semana con semana, les he estado mencionando, tiene que ver con la participación activa. Ahorita se encuentran 6 personas dentro, conmigo 7, y dentro de esto es importante que la participación que vayamos teniendo sea bastante activa. Es decir, si de repente se puede comprender que entren para poder escuchar a lo mejor alguna duda que tengan o una respuesta, pero para recibir una respuesta es importante hacer una pregunta. Y por la cuestión de este aprendizaje de manera colectiva, es importante que podamos estar también aportando lo que nosotros recordemos. Hay que tener presente que conforme vamos avanzando cada semana, voy yo ahí colocando preguntas. ¿Qué recuerdan de la primera semana? ¿Qué recuerdan de la segunda? ¿Qué recuerdan de la tercera? ¿Qué tanto han avanzado en esta semana? Y esto tiene que ver con si han hecho algunas actividades o quizá apenas van a comenzar. No tiene nada de malo, hay que recordar que cada quien tiene sus tiempos, pero sí es importante que puedan realizar esa participación, porque, como lo recordarán, también tiene un puntaje extra. Dicho puntaje no puede ser asignado si únicamente entran a la sesión, pero no participan. Hay que recordar también esta participación. Ahora, tenemos por aquí las reglas de comunicación virtual. Como mencionaba, somos 7 personas en total aquí dentro. Las personas que están viendo esta grabación también están de alguna manera participando. Por ahí, si ustedes se sienten cómodos y cómodos, pueden ir respondiendo las preguntas en los comentarios del video. Pero mientras tanto, aquí en tiempo real, estamos ahora con una de sus compañeras que se une, 8 personas. Y como somos 8 personas, es importante que llevemos un orden. Esto es, así como yo voy participando y ustedes esperan a su turno para hablar, yo también voy a esperar al mío. Por lo cual es importante que cada vez que ustedes quieran realizar una participación, levanten la manita. Esa manita va a ser así como de, ok, ya se quieren participar, entonces les menciono, Alma, ¿qué es lo que quieres decir? O Antonia, cuéntanos, o Luisa, o María, o Mariana, o Rosa, o Sonia, y ya ustedes nos van mencionando qué es lo que quieren aportar, ya sea duda o algún comentario. Ahora, llegamos ya a esta cuarta semana, tuvimos la sesión, la primera de esta cuarta semana, que les repito, ya es la última, el día miércoles, pero esta ya es la segunda. Como verán en esta tablita, tenemos unidad número 1 para semana número 1, unidad número 2 para semana 2, unidad número 3 para semana 3, pero en semana 4, que es en la que nos ubicamos, ya no tenemos ninguna unidad, tenemos integración. Esta integración se va a basar en lo que vimos anteriormente. ¿Esto qué significa? Que dentro de lo que respecta, permítanme tantito, ok, en lo que respecta, vamos a tener esta situación en donde lo que hay que hacer es juntar todo lo que vimos durante las 3 primeras unidades para poder realizar estas actividades de esta semana. Entonces, aquí dice, foro de integración de saberes, dice mi proyecto de vida, y tenemos por aquí diferentes
actividades más que agregar, entre ellas una autoevaluación también dentro de esta semana. Entonces, repito, es importante que vayamos aquí checando, que vayamos a tiempo con cada una de nuestras actividades. Entonces, permítanme tantito, por favor. Un momentito, por favor. Ok, listo. Entonces, les mencionaba, tenemos que reunir todo esto que hemos estado llevando a cabo a lo largo de estas semanas. Así que antes de pasar a revisar los contenidos, requiero por favor que me mencionen cuáles son las dudas que tienen, que los hacen ingresar o que las hacen ingresar en esta ocasión a este espacio, por favor. Les escucho, recuerden levantar la manita. Ok, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, asesora y compañeras. Bueno, yo tengo una duda aquí en el proyecto. En la tabla, en la tercera y cuarta tabla, ¿se tienen que volver a poner de nuevo las metas o ya nada más se tiene que poner lo que debemos cambiar y lo que podemos hacer? Permíteme abrir la tabla para que vayan viendo por si alguien más tiene la duda. Dame un momentito. Gracias. ¿Me repites, por favor, la tabla? ¿La tercera, habías dicho? Sí, la tercera y la cuarta. Ah, aquí. Sí, ¿Aquí? ¿En esta? sí, Ok. Como vemos, tenemos un ejemplo y pone educación y coloca únicamente la meta a corto plazo. Al igual que en este ejemplo, lo vamos a hacer con educación, con empleo, con seguridad financiera, con familia, no, responsabilidad, vida independiente y tiempo. Es decir, así como está en el ejemplo, tal cual vamos a colocar únicamente la meta a corto plazo. Y ya después rellenamos las dos siguientes columnas. sí, perdón, es la que sigue. Son las dos que siguen. Ok. En esta, de igual manera, ya que tenemos aquí las acciones, únicamente vamos a colocar, bueno, aquí ya están los ámbitos, entonces lo único que hay que colocar son las acciones, es decir, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 en cada una de las secciones. De acuerdo, sí, esa era mi duda. Ok, Gracias. por nada. Ok, por aquí ya resolvimos una duda. ¿Qué otras dudas tienen que les hacen ingresar a este espacio? O aportación, algo que quieran agregar, que quieran comentar. Antonia, te escuchamos. Sí, buenas tardes, asesora y compañeras también. Yo nada más quería ver que me dijera si estoy en lo correcto. Leí que tenemos que guardar ese documento bueno, crear un otro archivo para meter ahí nuestros documentos. ¿Se va a ocupar en un futuro? ¿En dónde lo leíste o a qué te refieres? Es que donde está
ya para entregar el documento, ahí decía que tenemos que guardar el archivo y crear otra carpeta porque vamos creo que a crear más documentos como de proyectos de vida. Entonces, quiero ver si sí es, o sea, si es verdad eso que vamos a ocupar este documento en un futuro. ¿Te refieres a la última parte en donde dice cómo guardar el proyecto dentro Ajá, del proyecto integrador? sí, Esa es como la pregunta que voy, porque si me lo dices de manera general, tengo sí, toda perdón, una plataforma, ¿ok? sí, sí, perdón. Entonces paso a compartir de ese lado. Aquí. Sí, ahí. Ok, aquí dice, súbelo a la plataforma. Este proyecto de vida es un documento que trabajarás a lo largo de la trayectoria de prepa en línea. Para esto hay que recordar que tenemos 23 módulos y recién nos encontramos en el 2. Así que por ello, sí es importante que se guarde porque es una base para que ustedes más adelante puedan seguirlo trabajando. Es decir, estas metas a corto, mediano y largo plazo se pueden retomar para que ustedes puedan seguir trabajando y que no vuelvan a empezar desde cero. Entonces, si no quieren guardarlo en un dispositivo electrónico, de igual manera, ustedes recuerden que tienen un Drive y en este Drive tienen muchísimo espacio. Entonces, les sugiero que también ahí puedan hacer una carpeta que vayan guardando sus actividades para que más adelante ya nada más cuando ingresen a su cuenta las puedan volver a descargar y las utilicen para que les soliciten en módulos futuros. Por ejemplo, aquí aparece para el módulo 3 y módulo 4. Entonces, esto va a ir cambiando. Este es el primero que van a ocupar, así que sí, se les sugiere que lo guarden en donde ustedes saben que lo pueden retomar. Ok, asesora. Eso era todo. Muchas gracias. ¿Ok? Por nada. Por aquí ya participaron 2 de sus compañeras. Cuéntenme los demás. ¿Qué duda tienen? ¿Qué aportación tienen que les hace ingresar a este espacio? Sonia, te escuchamos. Gracias. Buenas tardes, asesora y compañeras. Tengo duda en el número 6 del proyecto integrador. Dice, Sonia, perdón, te interrumpo tantito. No sé si soy yo, pero no tengo tan buena calidad o recepción de tu audio de este lado. Entonces, escuché tu saludo, pero después empieza a perder un poco la señal. ¿Puedes acercarte a tu micrófono o subir un poquito el volumen, por favor? a ver si me escucha ya. Ajá, a ver, repítelo, por favor. Le comentaba que mi duda es en el número 6 del proyecto integrador. Dice, redacta el compromiso que estás dispuesto a adquirir. Y dice que hay que retomar las acciones y los cambios. Entonces nos tenemos que basar en mis acciones y los cambios para redactar mi compromiso. ¿Era en esta tabla, en la 5? En la 6, asesor. Redacta el compromiso que estás dispuesto a adquirir para lograr las metas a corto plazo del ámbito de educación. Te recomendamos que retomes las acciones y los cambios que planteaste anteriormente. Exacto. Como ves, esta tabla, que es la 5, tiene los cambios que puedes realizar. Entonces, estos cambios son parte de lo que puedes lograr. Si aquí nos basamos en este ejemplo de educación, dice entregar mis actividades a más tardar el día viernes de cada semana. Entonces, si dentro de mis compromisos dice yo, tu nombre, Sonia, yo, Sonia, me comprometo a entregar mis actividades integradoras a más tardar el viernes para lograr alcanzar mi meta que consiste en tener una calificación de más de 90 en el módulo número 3. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vas a colocar aquí. Te vas a basar en estos cambios. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los cambios que estamos planteando son para mejorar y llegar hasta la meta a corto plazo que tenemos dentro de esta primera tablita. ¿Me explico o coloco otro ejemplo? No,
Sí, está bien, ya lo entendí. Gracias. Ok. Sí, por nada. Ok, por aquí ya tenemos otra participación más. ¿Alguien más quiere participar? Recordando que este es un espacio de participación activa. ¿No? ¿Nadie más? Bueno. Entonces voy a volver a compartir la presentación para que podamos avanzar. Ok, por aquí tenemos esta presentación nuevamente. Entonces vamos a llegar a esta unidad número 2, que es la de leer y escribir para aprender. Dicha unidad ya fue vista durante la semana número 2. Hay que recordar que esta, esta unidad fue vista con diferentes temas, pero aquí la cuestión es que hay que recordar que todo lo que vemos en prepa en línea es para que se vuelva funcional para nuestra vida. Así que mi pregunta es para ustedes. ¿Qué logran recordar que hicieron durante la semana número 2 con la unidad número 2? ¿Qué recuerdan que hicieron durante esa semana? ¿Todavía logran escucharme o ya no tengo audio? Bueno, ¿todavía logran escucharme? ¿Todavía tengo audio o ya no me escuchan? ¿Antonia? Sí, sí, asesora. Vimos un poco sobre el texto y me parece mm, que vimos también algunas estrategias de lectura, algo así recuerdo. Ok, gracias, Antonia. ¿Alguien más de Antonia recuerda más información que haya visto durante esa semana? Porque llevaron a cabo también diversas actividades. Mariana. Sí, llevamos a cabo el resumen, procesos de escritura y pasos para elaborar una redacción. Reseña, ¿no? No, sí, la reseña. Ok, gracias, Mariana. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, aquí tenemos. La escritura fue uno de los temas principales en conjunto con la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos va a aportar diversos beneficios y uno de los subtemas que vimos fue la importancia de la misma. Recuérdenme, ¿qué importancia puede tener la lectura en nuestra vida cotidiana? No. María. La importancia que tiene es que nos hacemos el hábito de la lectura que pues muchas personas no teníamos, ¿verdad? Y pues tenemos que hacernos el hábito de la lectura para aprender a leer bien e ir diferenciando qué tipo de lecturas son, aparte la ortografía, saber aplicarla. Muchas gracias, María, por tu participación. Rosa, ¿qué dices tú? Sí, bueno, nos
ayuda a mejorar nuestra ortografía, a ampliar nuestro vocabulario, a conocer más de muchos lugares, de muchas culturas, inclusive para activar nuestra imaginación. Sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Sonia. Aprendimos que nos ayuda con nuestra memoria y también nos a comprender cómo es tener un poquito más de comprensión lectora, ¿no? Sí, correcto. Muchas gracias, Sonia. Entonces, cuando se trata de esta importancia que tiene de la lectura, también lo vamos a asociar a que cada quien desde su perspectiva va a estar viendo de diferente manera cómo es que la lectura influye. Es decir, si desde pequeños o pequeñas lo tuvieron en su vida, o si no, si lo van aprendiendo, si hay libros que les hayan gustado, o a lo mejor todavía no descubren cuáles son los que les llaman más la atención. Todo este proceso de la lectura de repente puede tomar tiempo para que vayamos adaptándonos, que vayamos desarrollando diferentes técnicas para poder leer mejor y a su vez también poder comprender la lectura, porque no se trata únicamente de que lea y ya, sino que pueda comprender lo que me quiere decir el autor o la autora. Entonces, es de vital importancia que cada quien lo vaya desarrollando como un hábito. Porque si bien es cierto, durante este módulo ustedes, como lo notaron, han llevado a cabo varias lecturas, con lo que respecta a unos que siguen más adelante, van a seguir ocurriendo más lecturas. Entonces es importante que nuevamente el hábito se vaya aquí inculcando y que no les vaya a costar llevar a cabo cada una de las lecturas y todo lo que conlleva llevarlas a cabo. Por otro lado, tenemos las estrategias de lectura. Ahora, como lo notaron, durante cada semana tenía que leer y también poder escribir. Cuéntenme, ¿cuál fue la lectura o la estrategia de lectura que les funcionó más a ustedes? Con que me compartan una, la que más les funcionó. ¿Sí, Rosa? Bueno, a mí lo que me funcionó es subrayar lo más importante de cada párrafo y así pues eso me ayudó a mi comprensión. Ok, muy bien, muchas gracias, Rosa. Mariana. Nena. Lo que yo hice fue leer primero una vez, luego otra vez y luego hasta 3 veces para poder identificar bien lo que son las ideas principales y las palabras clave. Ok, muy bien, muy buena estrategia. Muchas gracias, Mariana. Entonces, gracias por sus participaciones. Sí, justo cada quien, conforme iba llevando a cabo su lectura, pudo desarrollar una estrategia que sabe que le va a poder ayudar a futuro. Y que esto es importante porque ya tienen súper presente qué es lo que les puede ayudar a llevarla a cabo. María Elena, ¿me apoyas apagando tu micrófono, por favor, para evitar el ruido? ¿O quieres participar? Ok, te escuchamos. Mire, la estrategia que yo más he utilizado de que empecé en la prepa en línea, y aquí tengo a un lado una libreta súper grande donde voy anotando. Yo primero anoto las actividades que voy a hacer, después las leo con detenimiento y me voy dirigiendo a cómo van las actividades, a lo que yo escribí, ¿me entiende? Y si tengo alguna duda, lo pongo entre paréntesis, por decir así, no entendí bien esto,
volverlo a leer. Es un método que tengo yo. Si vieran mi libreta, pues ya llevo una libreta llena, porque estoy anotando las cosas más importantes, hago resúmenes, y después los leo y los vuelvo a leer, a veces que los leo en voz alta para entenderlos. Aunque ahora esa estrategia pues ya se me facilita más el entender, pues, el comprender las indicaciones y las actividades, pero al principio, no, hombre, no sabía ni qué iba a hacer ni nada, pero ya ahora ya entiendo más las indicaciones. Gracias. Sí, muchas gracias a ti. Sonia, ¿quieres agregar algo? Sí, igual a mí me ayudó a identificar las ideas principales, igual como dicen las compañeras, el subrayar y deducir el significado de la lectura. Ok, muy bien, muchas gracias. Veo que compartes eso con tus compañeras. María, levantas nuevamente la mano. ¿Quieres agregar algo más? No, ok. Bueno, entonces sí, como lo van comentando ustedes, estas estrategias se fueron desarrollando y cada quien vio cuál era la que le funcionaba más. Incluso entre ustedes pueden coincidir en, por ejemplo, la parte del subrayado, la parte de tomar apuntes, que con el paso del tiempo van a ir perfeccionando y que les van a ser más útiles. Dentro de esta comprensión de la lectura, entonces nos vamos a encontrar con que también cada quien va a llevar a cabo una lectura diferente. Ejemplo, de repente hay personas que leen en voz alta y que comprenden mejor. Hay personas que incluso se orientan a través justo de este sonido, pero hay personas que necesitan silencio. Hay personas que necesitamos música, me incluyo, para poder comprender y darle hasta un poco de ambientación a la lectura que estamos llevando. Y hay personas que si escuchan un ruidito, se comienzan a estresar y ya no pueden llevar a cabo su lectura. Entonces, todo esto lo vamos a ir también checando conforme vayamos avanzando, o bueno, con que ustedes vayan avanzando en cada uno de sus módulos. Después tenemos el texto, esta es la estructura, recuerden que también la estuvimos viendo, y la estructura va a ser compuesta por diferentes partes. ¿Alguien recuerda cuáles son? Mariana. Es palabra, enunciado y párrafo. Muchas gracias, Mariana. Sí, justamente, estas son las partes del texto que son las que ustedes pueden ver conforme van llevando a cabo sus lecturas y que son las que van a identificar y que van a componer un texto. También hay que recordar que un texto va a tener una introducción, tiene un cuerpo y tiene un cierre. Van agregándose diferentes elementos dependiendo el caso, es decir, el tipo de texto que sea. Por ejemplo, ¿alguien recuerda a qué se refiere cuando hablamos de un texto de divulgación científica? María, te escuchamos. De divulgación científica, es una reseña que se utiliza en revistas, en revistas informativas o periódicos. No, María, más bien hablamos de tipos de texto, no necesariamente una reseña. De tipo de textos informativos. No, ahorita estoy preguntando nada más por el de divulgación científica. Por el de divulgación científica, tipo de texto. Están basados en proyectos de investigación. La de divulgación científica. Sí, justamente eso, María. Muchas gracias. Sí, cuando nos referimos, por ejemplo, a los de divulgación científica, como lo menciona su compañera, van a estar basados en investigaciones.
y van a tener más datos más allá de lo que conlleva la introducción. María, ¿quieres agregar algo? Tienes encendido tu micrófono. Ok, muchas gracias. Entonces, de divulgación científica van a llevar otros datos, por ejemplo, que lleven quizá algunas encuestas, que quizá lleven otros datos que se puedan obtener de fuentes como quizá el INEGI o alguna investigación realizada de manera previa. Van a llevar un resumen, van a llevar palabras clave. Todo esto para hablar acerca de un tema que sea científico, pero que conlleva una investigación previa. Entonces, sí, se va a llevar las partes principales del texto, claramente, pero también va a ser compuesto por otras más. Por otro lado, tenemos también los periodísticos, los literarios, que fueron con los que trabajaron para realizar sus relatos a través de unas lecturas que ustedes llevaron a cabo de manera previa. Tenemos los publicitarios, también tenemos virtuales, entre otros. Y todos estos los podemos encontrar en nuestro día a día. Lo importante es checar en dónde están y para qué nos son útiles. Más adelante llegamos a la cuestión del resumen. Por aquí tenemos diferentes pasos que nos conlleva hacer el resumen. Y justo algo que yo les preguntaba al inicio es que, ¿qué recordaban que era un resumen? ¿Por qué? Porque hay que recordar que de repente hay algunas personas que ingresan a prepa en línea y tienen una brecha muy grande entre el día en que finalizaron la secundaria y el día en que ingresan a la prepa. Entonces, esta cuestión del plagio para muchas personas es como una palabra nueva porque en la escuela quizá no se las enseñaron propiamente y que de repente el resumen me contaban que era más bien como ir copiando pedazos del texto para crear uno más pequeñito, pero no se tomaba tanto en cuenta la cuestión de las referencias y las citas y que se evitara el plagio. Entonces de repente todo esto es un tema nuevo, así que cuéntenme, después de estas casi 4 semanas, ¿qué es lo que pueden comprender que es un resumen? María, te escuchamos. Un resumen es la elaboración de los datos más importantes de un texto y donde van los datos de fechas, de cuándo se redactó, de cuándo se sacó. Siempre lleva ¿cómo se llama? La idea principal, las ideas principales, en un resumen. Sí, de acuerdo, muchas gracias, Mariana. Ahora vamos con, perdón, María, muchas gracias. Ahora vamos con Mariana. El resumen es la reducción de un texto, pero parafraseando lo que leímos, o sea, no como tal copiar lo que viene en el texto a lo que estamos resumiendo. Correcto, Mariana, muchas gracias. Ahora vamos con la aportación de Rosa. Rosa, ¿qué puedes agregar tú, además de María y Mariana? Sí, bueno, coincido con mi compañera, es como una síntesis de un texto basándonos en las ideas principales y secundarias. Sí, justamente, muchas gracias. Ahora, cuando componemos o llevamos a cabo todo esto, a ver, Rosa, tienes la manita levantada, ¿quieres agregar algo? No, ok, bueno. Entonces, tenemos por aquí todas estas palabras que nos comparten sus compañeras, que sí, en efecto, es lo que van a crear un resumen. También lo que tenemos importante acerca del mismo es que si, por ejemplo, leemos un texto y realizamos un resumen, ya lo vamos a tener como herramienta. Es decir, yo realicé a lo mejor un resumen de 50 páginas, o bueno, leí 50 páginas y después de leer esas 50 hice un resumen en donde va a contener todas las ideas principales y secundarias. Por lo tanto, si yo hago un trabajo basado en esa lectura, ya no voy a leer nuevamente las 50 páginas y yo ya comprendí las ideas principales y secundarias y todo lo que conlleva el texto a través de mi resumen. Así que para eso también nos va a servir como una estrategia de lectura. Ahora,
Después de que finalizamos todo eso que conllevó la unidad número 2, se va de la mano con la unidad número 3, que fue analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Esto tenía como objetivo o parte de su propósito que ustedes pudieran elaborar las diferentes reseñas y relatos basados en lectura, que fue justamente lo que ustedes hicieron a través de la semana número 3, que fue la semana pasada. Entonces, llegamos a el relato, que es algo que pudieron elaborar, que a través de la semana número 3, cuando fueron las sesiones, incluso lo que les preguntaba era que cuál era el tema que podían seleccionar para llevar a cabo su relato. Por aquí tenemos también los pasos para elaborar un relato, pero lo importante, además de lo que nos marcan los recursos, es saber qué fue lo que ustedes pudieron comprender a través de sus actividades. Así que cuéntenme, ¿qué idea les queda que es un relato y cómo se sintieron elaborándolo? Ok, Mariana, te escuchamos. Un relato es como contar algo que nos pasó o contar una historia que escuchamos o una película que vimos. Correcto, muy bien, muchas gracias, Mariana. Sí, nuestro relato se puede basar justo en eso. Vamos a tener también otros temas e incluso temas abiertos, pero vamos a ver qué dice tu compañero Salvador. Cuéntanos, Salvador. Buenas tardes, asesora. Buenas Buenas tardes, ¿me escucha? tardes. Sí, te escuchamos. Me escucha. Un relato es una narración breve de un suceso. Muchas gracias, Salvador. Ok. ¿Qué? Bueno, Salvador, ¿tienes encendido tu micrófono todavía? ¿Quieres agregar algo más? No, gracias. ¿No? Ok, gracias a ti. Muy bien, entonces, a través de estas ideas que nos dan sus compañeros, hay que recordar que lo que conlleva en un relato también es mantener la atención de la persona a quien se lo estamos o contando o que lo está leyendo, porque hay que recordar que a través de su actividad, ustedes pudieron utilizar ambas formas de comunicación, tanto la oral como escrita, para poder comunicar su relato. Entonces, a partir del mismo fue que se basaron en una lectura, como fue El Principito, para realizar el relato con sus palabras, haciendo algunos cambios, eligiendo cómo iniciaba y también lo que querían o desde el punto de vista que ustedes querían expresarlo. Para ello, entonces, cada quien pudo tener esta elección. Por otro lado, también lo que les preguntaba era que pudieran elegir para contar un relato de manera abierta. Entre algunas de las opciones que me dieron durante esa sesión fue que podían contar acerca de algo que les había pasado, a lo mejor en su día a día, o quizá elegir alguna lectura como El Conde de Montecristo, que me dijeron que fue una de sus favoritas, y que entonces podían basarse en la misma para elaborar un relato. Esa es la manera en la que podemos incluir personajes, podemos encontrar un narrador, podemos describir la escena, podemos también colocar pistas para que la persona que la lea o la escucha, entonces pueda ir deduciendo qué es lo que va a ir pasando y que incluso puede haber bastante asombro conforme va avanzando. Así que llegamos a la cuestión del comentario. Hay que recordar que el comentario, al igual que un resumen, es una herramienta que nos va a apoyar para que podamos tener una mejor comprensión lectora de aquello que estamos leyendo, independientemente del tipo de texto que sea, o el autor o autora que estemos leyendo. Este comentario nos va a aportar muchísimo porque nos va a hacer colocar algo positivo y que tenga un sustento para que el autor o la autora tenga herramientas para que diga, ok, bueno, ya me están realizando este comentario acerca de quizá el final no queda tan resuelto como yo pensé, pero ya me está diciendo por qué, no nada más me está colocando, no, fue un final malo, pero no me pone por qué.
Contrario a eso, a lo mejor me explica. El final queda inconcluso, ya que en alguna escena, el principio del libro relataba esto y al final coloca algo completamente contrario o ni siquiera lo retoma y queda al aire. Entonces, todo eso se puede aportar dentro de un comentario. Únicamente hay que recordar que el comentario siempre debe llevar un sustento. Y hablando de sustentos, llegamos a la cuestión de la reseña. Hay que recordar también que la reseña sí se puede elaborar desde un juicio de valor, pero para ello debemos colocar siempre un sustento. Es decir, si yo voy a ver una película y voy a colocarle 2 estrellas de 5, voy a mencionar por qué. Y no es válido a través de esta reseña, por supuesto como elemento, decir que únicamente le coloco 2 estrellas porque sí, sino que tengo que indicar por qué se las estoy poniendo. De igual manera, si voy a un restaurante, si voy de visita a lo mejor a algún hotel o quizá viajo en una aerolínea o a lo mejor voy a escuchar una canción o voy a puntuar algo. Al final de cuentas, esta reseña también va a depender de qué tipo sea para que pueda o que podamos utilizar un juicio de valor. En este caso tenemos 2 principales, la descriptiva y la crítica. ¿Alguien me recuerda cuál es la diferencia principal entre ambas? ¿No? ¿Nadie recuerda la diferencia? Bueno, ¿todavía me escuchan? Ok, María, ¿te escuchamos? ¿Diferencias entre qué? Dijo, no le entendí. Tenemos Profesora. 2 tipos de reseña principales. La primera es la descriptiva y la segunda es la crítica y hay una diferencia entre ambas. ¿Recuerdas cuál es? Mm, Puedes que decir que no, no podemos pasa nada. describir entre 2 tipos de reseña. ¿Y cuál es la diferencia? Y una de las reseñas podemos describir los datos de los hechos de ese tipo de texto. Y podemos criticarla si la podemos recomendar o no para que la pudieran tomar en cuenta los lectores. Ok, ¿de cuál de las reseñas me estás hablando? Por Hay ejemplo, una descriptiva y hay una crítica. sí, las descriptivas son las que describen todo lo que conlleva la reseña, ¿verdad? Como las que vimos, el Lindo Guarachudo y Pedro, Pablo, y no me acuerdo el otro nombre. Son textos, se trata de la misma persona, pero las describieron diferente, ¿me entiende? Entonces, es una descriptiva y otra tipo crítica, porque ahí podemos resumir qué tipo de lectura nos convendría más leer de las 2. Ok, muchas gracias María por esta explicación que nos das. Vamos a ver qué dice tu compañero Salvador. Salvador, dinos. Salvador. La reseña crítica incluye el contenido
y la descripción, a cambio de la descriptiva. ¿La descriptiva no tiene contenido? Sí, pero solamente describe la estructura del contenido. Ok, muchas gracias a ambos por participar. Hay una palabra clave y tiene que ver, o bueno, más bien dos palabras, juicio valorativo. Dentro de la descriptiva, como lo mencionaron a grandes rasgos, únicamente vamos a describir lo que estamos leyendo, pero hasta ahí. No vamos a colocar ninguna valoración, pero dentro de la crítica sí lo vamos a hacer, ya sea positiva o negativa, pero siempre justificando el por qué la estoy dando. Pero recuerden, juicio valorativo. En la descriptiva no lo hay, en la crítica sí lo hay. La crítica a su vez se va a estar dividiendo en diferentes, como la que comentaba su compañera María, que fue la que hicieron dentro de su actividad integradora número 6, que fue la actividad comparativa. Dentro de esto ustedes pudieron deducir cuál era quizá el mejor texto o quizá cuál utilizaba mejor lenguaje, otorgando aquí el juicio valorativo, pero siempre explicando por qué. No podían decir que Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT fue mejor artículo que el otro únicamente porque sí, sino tenían que justificarlo. Eso fue a través de la reseña que elaboraron de tipo comparativa. Entonces, a través de este juicio pueden decir nuevamente, y repito, ya sea positiva o negativa, incluso que puedan motivar a que una persona también la lea o que puedan desanimar a que una persona la lea, que después de haber leído su reseña diga, no, quizá no quiero leer ese artículo porque quizá no tiene datos suficientes o a lo mejor utiliza un lenguaje despectivo. O sí, sí quiero leerla porque tiene datos, es motivacional, además me está comentando que por aquí el lenguaje que utiliza es muy comprensivo, así que si yo la lea, seguramente lo voy a comprender. Entonces, este juicio valorativo que asignamos a nuestra reseña crítica, entre los diversos tipos que tiene a su vez, vamos a encontrarla en muchísimos lugares. Incluso cuando compran algún producto quizá y ven que tiene una buena calificación o lo contrario, pero siempre dicen por qué. Entonces, estas reseñas van a estar presentes en nuestra vida cotidiana. Vamos a avanzar una vez más. Y antes de llegar a lo que es la presentación del foro, díganme, ¿les queda alguna duda? No, asesora. Ok, y ahora cuéntenme, ¿qué tanto han avanzado dentro de sus participaciones dentro del foro aprendiendo y del foro integrador? Mariana, Yo apenas llevo 3 participaciones en el foro integrador, perdón, porque tuve problemas y no pude realizar como 2 participaciones, entonces pienso terminarlas el domingo antes de que se cierre la plataforma. Y del foro aprendiendo ya puse mi participación, ya nada más lo único que me falta es mis últimas 2 participaciones. Una participación. ok, muy bien, muchas gracias. Entonces va, digamos que a la par con los días que tenemos para cerrar el módulo. Así Sí. que llevas el tiempo tal cual. Sí. Okay. Muchas gracias, Mariana. Entonces vamos ahora con Rosa. Bueno, yo también llevo, igual que la compañera, 3 participaciones en el foro integrador. Igual pienso sacar la siguiente el día de mañana y la última el día domingo. Ok, entonces vas, digamos que de acuerdo, igual que tu compañera, a los días en los que vamos a estar cerrando. Vas como justa. Correcto, voy justa. Ok, muchas gracias, Rosa. María, te escuchamos. Yo ya terminé todas las aportaciones.